Hello everybody! Today we're going to talk about expressing I. Resulta que en inglés no tenemos una expresión como tal para decir I, pero sí la podemos concebir a partir de la palabra there más el verbo to be. Como ya conocemos, el verbo to be tiene tres formas en presente: la forma personal am, la forma singular is y la forma plural are. En el momento que estamos describiendo un solo objeto, entonces usamos la expresión there is. Pero si estamos describiendo dos o más objetos, vamos a hablar de la forma plural, usamos el there are. ¿Cómo se estructura entonces la oración? En la forma singular, cuando utilizamos el I, normalmente hablamos de lo que hay en términos generales. Por ejemplo, hay una lámpara, hay una mesa, hay una casa. Esos sustantivos que estamos usando son los sustantivos comunes. Cuando tenemos un sustantivo común podemos usar esta expresión. Después del there is debemos usar nuestro artículo indefinido a. Y seguido de él vamos a nombrar lo que hay. Por ejemplo, hay un estudiante al frente de mí. There is a student. Y lo que viene a continuación es lo que llamamos frase preposicional, en donde van unidos una preposición más el lugar. In front of me. En este caso, lugar no es un lugar, sino un punto de referencia, que soy yo. There is a student in front of me. Pero si yo lo que quiero decir es que hay algunos estudiantes frente de mí, o que hay varios estudiantes frente de mí, yo digo there are, y luego digo la palabra students en plural in front of me. Aquí simplemente estoy diciendo hay estudiantes frente a mí. Dependiendo de la cantidad, yo puedo decir 2, 3, 4, 5, 6. A partir de 2, por supuesto, porque si no, no sería plural. O puedo usar unos cuantificadores. Few, por ejemplo, que significa poco. Some, que significa algunos. Several, que significa varios. O many, que significa muchos. Entonces miremos nuevamente cómo va nuestra estructura. Tenemos el there is, luego el artículo indefinido, luego el sustantivo que estamos haciendo referencia y por último la frase preposicional. Miremos en el plural. There are. Ya no usamos el artículo indefinido porque eso solo sirve para un objeto, solo sirve en singular. Tenemos el cuantificador, que podría ser cualquiera de estos. Tenemos el sustantivo en plural y tenemos nuevamente la frase preposicional. Hagamos otro ejemplo. There is a car in the garage. Hay un carro en el garaje. Pero resulta que mi garaje es grande y quiero decir que hay dos carros. Ya no podría decir there is, ¿verdad? Tendría que decir there are two cars in the garage. Si quisiera ahora negar mi oración, tendría que agregarle al verbo to be la negación. There is not a car in the garage. Pero esto puede ser contraído y yo simplemente podría decir there isn't a car in the garage. Ahora bien, yo puedo decir que no hay carros en el garaje o que no hay dos carros en el garaje. Simplemente al verbo to be le agrego también la negación. There are not two cars
in the garage. Aquí también puedo jugar con la contracción y puedo decir there aren't 2 cars in the garage. Ojo, aquí estoy negando y estoy diciendo que no hay 2 carros, pero yo podría decir que no hay ningún carro en el garaje. Aunque en español, al decir no hay ningún carro en el garaje, negamos en singular, en inglés se niega en plural, porque carro es un sustantivo contable. Y un sustantivo contable es aquel sustantivo que lleva de forma natural un plural. Poco a poco vamos a ir expandiendo el tema. Primero miremos cómo negar entonces. Para decir que no hay ninguno, necesito el cuantificador any. Con any aquí ya estoy diciendo que no hay nada, 0 pollito. There aren't any cars in the garage. Y retomando el cuento de los sustantivos contables, lo podemos hacer con ejemplos. Cuando hablamos, por ejemplo, de mesa, yo puedo decir una mesa, 2 mesas, 3 mesas. Por lo tanto, mesa es considerado un sustantivo contable. A veces nos equivocamos en el término y pensamos que contable es porque se puede contar. Realmente los seres humanos hemos evolucionado tanto y somos tan dinámicos y creativos que podemos contar prácticamente todo lo que existe a nuestra vista. Sin embargo, cuando hablamos gramaticalmente de sustantivos no contables, hablamos de aquellos sustantivos que no suenan naturales en plural. Por ejemplo, la palabra aire. Cuando yo quiero hablar de cantidad de aire, yo no digo hay muchos aires en este cuarto, sino yo digo hay mucho aire en este cuarto. Si yo a aire le agrego el plural y llamo aires, ya no estoy hablando de cantidad, sino tipos diferentes de aires. Entonces, esta estructura en plural solo me funciona para aquellos sustantivos que son contables, que naturalmente se les puede agregar la famosa S. Veamos otros ejemplos. There is a family in the building. Hay una familia en el edificio. There are many families in the building. Hay varias familias en el edificio. Como podemos ver, aquí estamos usando el singular y aquí estamos usando la forma plural, porque familia es un sustantivo contable. Miremos ahora una pregunta. Cuando yo voy a elaborar una pregunta en inglés, mi estructura siempre pide que primero vaya el verbo auxiliar. En este caso, el verbo auxiliar es el verbo to be. Por lo tanto, en mi pregunta, en singular, yo arranco con el is there. Is there a cup in the sink? ¿Hay una taza en el lavabo? Are there cups in the sink? ¿Hay tazas en el lavabo? Fíjense cómo funciona. Primero el verbo to be, luego la palabra there, seguida de la estructura que ya conocemos para elaborar las preguntas. Con esto los dejo por ahora y quedamos atentos para hablar un poquito más acerca del some versus any, sustantivos contables y sustantivos no contables. Bye.